Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco. Y pues bueno, desde que se creó la ley, siempre hay cosas que se tienen que dirimir por esa vía, que es la vía de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero también las estatales. Y cada vez más la política se roza con la constitución, con las leyes. Hay una gran discusión a nivel nacional sobre qué tanto el Poder Judicial federal y también de los estados pues tiene su relación más estrecha con la población, con las necesidades de la población. Y en este contexto Tamaulipas no está ajeno a eso. No está ajeno a todo este debate sobre básicamente si la ley está del lado del pueblo o no está del lado del pueblo. En este contexto, para hablar de estos temas, pero también de muchos más, hoy le agradecemos la entrevista a Tania Contreras López, la consejera jurídica del gobierno del estado de Tamaulipas. Tania, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista, Carlos. Nos la debíamos ya desde hace unas semanas. Con el gusto de saludarte y saludar a tu auditorio. Tania, ¿cómo ha sido, digamos, llegar a este cargo tan importante en un contexto en el que llega el gobierno de Domenico Villarreal Anaya con una serie de laberintos legales creados por el ex gobierno, mejor dicho, por el gobierno del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Cómo ha sido, de entrada, preguntarte eso, el llegar a un cargo que es la punta de lo que se debe de limpiar, de revisar, de tratar de reformar? Un ingreso a la administración pública lleno de muchos desafíos, de muchos retos. Hemos tenido la fortuna de trabajar en servicio público desde hace ya varios años. También hemos conocido las transiciones de los últimos 4 gobernadores y creo que esta ha sido inédita por muchas razones. Un proceso electoral a partir del cual resultó ganador el doctor Américo Villarreal. Ustedes saben, pues con una intervención, una elección de Estado, una intervención muy clara de la administración pública anterior. Y prueba de ello, bueno, pues fue todo lo que ustedes mismos cubrieron en aquellos meses del año 2022. Y desde entonces se denunciaba la participación del Estado en campañas electorales, la coacción, el desvío de recursos. Y al entrar a la administración pública, pues justamente lo que se pretendía o lo que se ejecutó fue que los servidores públicos rindieran cuentas de su actuar. Tuvimos un ingreso de esta administración pública prácticamente sin entrega-recepción. Servidores públicos ausentes que simplemente abandonaron sus espacios y dejaron a cargo de las áreas administrativas la entrega de sus dependencias en un acto irresponsable, lo hemos sostenido ya en otras ocasiones. Y bueno, pues parte de la labor jurídica es entrar a la administración bajo los cauces legales. No fue posible, ustedes lo saben, además sin finanzas claras, con prácticamente la tercera parte de la nómina de lo que se debía pagar en ese mes. Fue una entrada compleja, complicada, llena de muchos retos, pero también pues de mucho aprendizaje. Creemos que esto nos ha dado la oportunidad pues de ir construyendo la administración no de 0, sino de -10. Es un gran reto que así vemos, lo asumimos como la oportunidad de reconstruir lo que se encontró de la administración pasada y salir adelante, que esa ha sido la instrucción del doctor Américo, salir adelante lejos de los pretextos y lejos de las culpas, tratar de responder al compromiso que tenemos de la ciudadanía. Desde la campaña, y bueno, ha sido también no nada más de la campaña del doctor Américo Villarreal, sino una de las principales ideales, digamos, de la cuarta transformación es el tema de combatir la impunidad. Hay una sensación en la población de que el pasado gobierno fue un gobierno que, pues en términos coloquiales, robó mucho, sí, y que hizo sus anchas una estructura no nada más en el poder ejecutivo, sino en otros poderes para poder robar e irse muy tranquilos a sus casas sin ninguna sanción, digamos. ¿Cuántas, en ese sentido, cuando llegaste, se te exigía? La verdad es que eras, pues,
al saber que eres la consejera jurídica, sabían todos que desde acá iba a salir pues gran parte de los casos, también con información de la Contraloría, de otras dependencias. Pero cuéntanos, hoy que estamos en junio de 2024, ¿cuáles realmente los casos, cuál es el estado de combate o de intento de combate de lo que fueron hechos presuntamente delictivos del gobierno anterior? A partir de la entrada a esta administración y con la colaboración tanto de la Contraloría como de las áreas jurídicas de cada una de las dependencias, se identificaron hechos que posiblemente podrían constituir un delito y por tanto se presentaron más de 50 denuncias que están radicadas en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Y hemos dado cuenta desde octubre del 2022 cómo se han estado presentando estos hechos ante la autoridad encargada de la Procuración de Justicia, porque ese ha sido el compromiso que asumió el doctor Américo, denunciar los actos que nosotros hoy conocemos que pueden ser o que deben ser sancionados. Y desde luego, ustedes lo saben, hemos reiterado la falta de atención por parte de la Fiscalía. Vamos casi a 2 años y tenemos únicamente 3 judicializaciones, tenemos únicamente una servidora pública que reconoció su participación indebida en la realización de un contrato. Eso es todo lo que tenemos. Hemos cumplido con la parte que nos toca como integrantes del Poder Ejecutivo, denunciando los hechos, pero seguiremos insistiendo en que ha habido una tardanza excesiva en la integración de las carpetas de parte de la Fiscalía en combate a la corrupción y desde luego también desde el Poder Judicial, que semana con semana, al impulso que nosotros realizamos para que se lleven a cabo las audiencias, semana con semana encontramos pretextos, encontramos razones absurdas para seguir dilatando o demorando este tipo de procedimientos. Insistiremos, claro que lo hacemos, esa es nuestra labor, esa es nuestra función, pero hemos visto la resistencia de parte de autoridades de procuración y de impartición de justicia y los números no mienten. Podremos cuestionarnos si estamos o no de acuerdo en los hechos que se denunciaron, pero se han estado integrando las carpetas y los números no mienten. Tenemos solamente 3 carpetas judicializadas de más de 50 presentadas en la Fiscalía. Y ha habido muchos pretextos, que si no hay ministerios públicos, que si no tienen el personal adecuado, que si existen condiciones en la Fiscalía que no permiten avanzar. Lo cierto es que no cumplen con su función y los hechos que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía creemos deben ser sancionados en atención a esta política de cero impunidad que ha transmitido el gobernador. De las más de 50 denuncias, ¿hay funcionarios de todos los niveles? De todos, desde el propio exgobernador hasta directores, jefes de departamento que están vinculados con actos primordialmente que tienen que ver con peculado, con uso indebido de atribuciones. Y yo hay una parte que quiero destacar. Los exservidores públicos, que son más de 100, que están señalados, imputados en las carpetas, podrán haber acudido y podrán haber señalado muchas cuestiones, pero nunca que se trata de hechos falsos. No se ha construido absolutamente nada. Lo único que se ha pedido es que vengan a entregar cuentas, que vengan a responder por sus actos, y ustedes lo saben, no ha habido un señalamiento de un solo ex servidor público que diga, no es mi firma, no fui yo, no es mi contrato. Solamente, reitero, exigimos que vayan a dar cuentas a la justicia de los actos que estimamos escapaban a su esfera de competencia. En este caso que comenta, consejera, de la exfuncionaria que reconoció haber participado dentro de un contrato. De un contrato, de la celebración de un contrato. ¿Ella fue sancionada o qué tipo de solución hubo en ese caso? Ella se acoge a un esquema que hoy prevé el nuevo proceso penal, en el que reconoce su culpabilidad y por tanto se le impone una sanción que no fue privativa de libertad. Fue una multa, tiene una sanción que no implica la privación de la libertad, pero pues no se vinculó a la titular de la secretaría a la que ella pertenecía, únicamente a esta persona de menor rango jerárquico. Bueno, pues nosotros hemos seguido insistiendo específicamente en ese caso particular en que se le vincule a los titulares, porque pues
pareciera que están tratando de desviar la responsabilidad en aquellos de menor rango, jefes de departamento y directores de área, que ustedes saben, actúan siempre en función de indicaciones del superior jerárquico, que debe ser el secretario o el titular de cada una de las dependencias. ¿Cuál es el caso para usted el que es, y hasta donde nos pueda comentar, sabemos que hay un debido proceso en el cual no se puede revelar datos, pero cuál de todas esas 50 denuncias, más de 50 denuncias, representa el caso más significativo de tratar de pues, castigar, de ventilar lo que sucedió en el pasado? Hay como bien refieres, pues hay conductas sistemáticas, pero aquellos en los que está vinculado el ex titular del Ejecutivo son realmente aberrantes. Tenemos, por ejemplo, el otorgamiento de fiat de notarios y de patentes de notarios con evidencia de tarjetas en las que se otorgaba o se autorizaba un fiat o una patente porque había colaborado en la campaña electoral. Vimos expedientes que verdaderamente son burdos, se aportaron a la carpeta, no hay un examen que prevé la ley del notariado, debe celebrarse, ni siquiera se constituyó el órgano que califica este proceso. Hay señalamientos claros de la presidenta del Colegio de Notarios, del entonces director del área de notarías, donde dicen, no hicimos nada, solamente se generó la instrucción, se construyó el acuerdo y se pasó a firma. Eso es un evidente y claro ejercicio indebido del servicio público, porque a sabiendas de que no se había seguido el proceso de ley, firmó el entonces ejecutivo y firmó el entonces secretario general, hoy integrante también de la lista de diputados de representación proporcional de Acción Nacional. Y con hechos tan claros, tan evidentes, no ha pasado nada en la Fiscalía. Tenemos otro caso que también pues muestra la manera en que se conducía el anterior gobierno, que es el de los terrenos de la universidad, el pago de las participaciones que el Estado debía entregar a la universidad. Se demoró, se dilató injustificadamente, pero además el entonces ejecutivo no entregó a la universidad las participaciones que por ley el presupuesto de egresos le obligaba a entregar a la universidad. En lugar de esto, lo que hizo fue una dación en pago. A través de un inmueble del Estado, pretende liquidar esas participaciones que debía la universidad y se paga, si no mal recuerdo, un importe de 180 millones. Con eso se tiene por saldado ese importe a la universidad, y cuando se hace el avalúo del inmueble vale no más de 14 millones. Son cosas que los expedientes hablan por sí mismos de un dolo, de un desvío de recursos, de un peculado, de un exceso en el manejo de la administración pública y el desvío de recursos públicos en agravio de las instituciones. En este último caso, el Estado no puede disponer de sus inmuebles para pagar lo que no hecho. ¿Qué hiciste con el recurso que el Congreso te ordenó que tú entregaras a la universidad? ¿Lo desviaron? ¿A qué? Dicen a otras actividades. No hay la acreditación de esto, y esta forma tan grotesca en la que hemos visto la actuación, pues así hay varios expedientes, pero por citarte ejemplos, estos dos de los que recuerdo de manera inmediata. Ahora, ahí claramente, creo que desde que el cabecismo vio que iba a salir del sistema político estatal, tendió sus redes, digamos, hoy vemos a funcionarios del gabinete que son integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. Es decir, se antoja, inclusive el mismo fiscal anticorrupción que antes tuvo cargos en el Poder Ejecutivo y que ahora, por más que uno trate de pensar que no están encubriendo, realmente pues es muy difícil por los vínculos, por las relaciones tan estrechas que hubo, ¿no? Sí. Del fiscal Raúl Ramírez, y que se antoja muy difícil. ¿Qué tanto la población que se pregunta, qué tanto va a tardar de pronto ver que no se van a quedar impunes ellos, este grupo político? ¿Qué le dices a esa gente que de pronto pues ve que no hay un castigo
a hechos muy concretos. Para quienes somos abogados y creemos en el poder de la justicia, tarda pero llega. Creemos que finalmente llegará ese momento en el que tendrán que dejar esos espacios y tendrán que rendir cuentas. No es tan simple como decir, me voy a mi casa. Creo que hay un señalamiento social ya muy claro y muy contundente, y al final ese te alcanza. Si no es la justicia de los tribunales, sí la justicia social. Y pues hay claros ejemplos de servidores públicos que, aún careciendo de exámenes de control y confianza, tienen la falta de ética de reclamar un espacio para el cual no están acreditados para seguir fungiendo en ese lugar, y creo que finalmente habrá un alcance social. Ya lo tenemos hoy. El resultado de las elecciones de este pasado 2 de junio es parte de ese juicio social sobre la actividad que ha venido desempeñando el actual gobierno a cargo del doctor Américo. Están los resultados, esa es la valoración a su desempeño, pero también hacia quienes pertenecen o a quienes tienen esa vinculación con un grupo determinado, pues los números están ahí y es el voto de la ciudadanía quien ha mandado. También preguntarte, dentro de este gobierno, digamos, porque hablamos de hechos presuntamente delictivos del anterior gobierno, dentro de este gobierno ¿ha llegado aquí a la Consejería Jurídica algún reporte de mismos integrantes de ahora este gobierno que de pronto se presume que hayan estado en algún hecho ilegal? No tenemos hasta este momento como tal una denuncia por actos desplegados por servidores públicos de la actual administración, que no descartamos. Al final es inmensa la administración pública estatal y no se puede anticipar la manera en que se conduce cada uno de los servidores públicos. La instrucción es clara y es precisa: quien quebrante la ley tendrá que asumir sus consecuencias. En la parte administrativa, bueno, la Contraloría seguro tendrá datos en este sentido, pero en la parte que tiene que ver con el ámbito penal, no hemos recibido en este momento una comunicación respecto al despliegue de esta naturaleza, pero desde luego, si lo existiera, desde ahora te anticipo, la instrucción es: quien quebrante la ley habrá que responder. Pasando a temas, digamos, legislativos también, desde este espacio de la Consejería Jurídica, bueno, hay diálogo, porque bueno, lo que insistir desde el inicio, el laberinto jurídico, la guerra legal que dejó la anterior administración, pues perdura hasta ahora, ¿no? Ha sido imposible quitar al fiscal anticorrupción, ha sido imposible revertir ciertas reformas. Ahora, tras las elecciones, tras esta votación que la población le da a Morena la mayoría absoluta en el Congreso, ¿cuál es, digamos, el plan o la estrategia que consideras tú tiene que seguir el Poder Legislativo, asumiendo que es un poder independiente y que habrá diálogo para discutir reformas, pero cuál crees que debe ser el camino para desenmarañar lo que les dejaron? Mira, en la parte de Congreso local, en lo personal tuve la oportunidad de trabajar 10 años en el Congreso del Estado de Tamaulipas, y es un espacio al que no solamente respeto, sino quiero profundamente, y por tanto hemos guardado siempre el respeto que deben tener los diputados hacia el ejercicio de su función. Eso por un lado, y por el otro, también soy una convencida que la colaboración entre los poderes ayuda a construir un marco normativo más adecuado a la sociedad. Al final, eso es lo que se pretende, que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, participen en la construcción de las reglas que nos imponemos, porque esto finalmente viene a construir una mejor sociedad y sobre todo más apegada a lo que sucede en la realidad. En esa parte pugnaremos siempre porque exista este diálogo y esta colaboración. Hay una agenda legislativa desde el Poder Ejecutivo como autoridad capaz legitimada para promover iniciativas. Hay una agenda legislativa,
existe una subsecretaría que ustedes conocen de enlace legislativo, que justamente su función es esta: coordinar los esfuerzos, construir una agenda en lo individual como Poder Ejecutivo, pero también en lo que podamos nosotros coincidir con el Poder Legislativo será siempre, insisto, en beneficio de cada una de las áreas que desde el Ejecutivo se atienden. ¿Qué tenemos hoy en el horizonte a partir de estos resultados? La posibilidad de promover reformas, de impulsar reformas que tengan que ver con una construcción constitucional que estaba limitada, ustedes lo recuerdan, al no existir, en razón de la conformación política, al no existir el consenso de las 2/3 partes, la Constitución no podía modificarse. No había, se intentó en alguna ocasión, se hicieron reformas que se plantearon al Pleno y que fueron rechazadas. Y bueno, hoy lo que se vislumbra es la construcción de una agenda legislativa que tenga que ver ya directamente con las reformas a la Constitución. Y hoy, hace unos momentos, sesionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolvió un asunto fundamental. Resolvió una reforma a la ley orgánica que se hizo en el año 22, recién pasada la elección de gobernador del año 22. El Grupo Acción Nacional reforma la ley interna, para establecer un nuevo mecanismo para designar al presidente de la Junta de Coordinación Política, sí. Y también establece que se eleva el número de votos para reformar la propia ley interna, que era de mayoría simple, 19 votos, a 2/3 partes. Y en su momento fue recurrido. Hoy la Corte resuelve que fue una sesión plagada de violaciones procesales y por tanto invalida esa reforma. Esto significa que las reformas a la ley y aquel mecanismo por el que se determinó ese presidente de la Junta de Coordinación fue inconstitucional, fue ilegal, y por tanto las reformas a la ley interna hoy se refrendan, podrán hacerse por 19 votos. Entonces creo que hoy la Corte está resolviendo, porque desde hace 2 o 3 semanas comenzó a resolver, sí, acciones que se presentaron, acciones de inconstitucionalidad que se presentaron hace año y medio, 2 años. Desafortunadamente tarda mucho la Corte en resolver estos mecanismos de control constitucional, pero creo que ha empezado a dar luz respecto a la conformación del Congreso y las leyes que lo regulan, y viene en un momento muy oportuno con un nuevo Congreso que tiene una conformación política, como tú decías, distinta, pero creo que vendrá a dar estabilidad, vendrá a generar condiciones. Estas resoluciones de la Corte con la conformación próxima de la siguiente legislatura vendrá a dar estabilidad, no solamente al propio Poder Legislativo, sino también al Poder Ejecutivo. ¿Para ti es importante que se vaya el fiscal anticorrupción? ¿Crees que eso va a ser la única manera de avanzar en el tema de combate real a la corrupción, a los hechos que pasaban antes? Creo que hay un fiscal anticorrupción que está cuestionado por no haber acreditado sus exámenes de control y confianza, y ese es un requisito fundamental, un pilar toral para cualquier servidor público de esa área de competencia, que procesalmente puede hacer muchas alegaciones, pero hay un hecho concreto: él no tiene exámenes de control y confianza, y a través de mecanismos legales él ha permanecido en ese espacio, pero ello, insisto, no suprime el hecho concreto y objetivo, que es que él carece de exámenes de control y confianza. Y tarde o temprano, como te decía hace un momento, la ley tendrá que aplicarse. Quizá en otro momento, y después de que se agoten todas estas estrategias legales a las que él tiene derecho y ha acudido, pero el hecho es irrefutable, es innegable. Y creo que en su momento habrá el Congreso porque así lo ha expresado, es un asunto competencia del Congreso exclusivamente, y como te decía hace un momento, se respeta. El hecho ahí está, y tarde o temprano el Congreso se pronunciará al respecto. Consejera, hay un debate amplio en este momento, a punto de que acabe el gobierno del presidente López Obrador, sobre si se debe hacer una reforma al Poder Judicial. Como tú decías, tienes una experiencia en el Congreso, una experiencia también en el tema electoral. ¿Cuál es tu percepción de abogada
del Poder Judicial, ni siquiera digamos el estatal, sino en general, la gente, precisamente la gente tal vez, la que tiene menos dinero, tiene pues muchas dudas de cómo funciona el Poder Judicial, de cómo funcionan los jueces, de cómo funcionan las fiscalías, es decir, porque también de pronto, es cierto, se culpa mucho a los jueces cuando a veces los expedientes no llegan con suficiente potencia o probatoria, pero preguntarte cuál es tu percepción en este momento de estas dos instancias, fiscalías, Poder Judicial. También te voy a platicar una anécdota de la vinculación con el Poder Judicial. Mi primer trabajo fue como escribiente en el Poder Judicial, con una dispensa de edad porque todavía no cumplía los 18 años. Esa fue una grata experiencia en el Poder Judicial como escribiente. Ahí entré hace muchos años ya, aprendiendo a coser un expediente, a hacer un acuerdo, a escribir en las máquinas Olivetti de aquellos años y a quedarme a hacer la lista de acuerdos en un juzgado civil, trabajaba en ese entonces, y estuve en algún tiempo trabajando en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es un poder en el que tuve la oportunidad de participar y te puedo decir, efectivamente, hay personas de carrera judicial muy valiosas que le pueden aportar mucho a cómo mejorar la actividad dentro del órgano jurisdiccional. Hay un área relevante que es la civil. De pronto, y nos llama mucho pues quizá por lo impactante que puede resultar el área penal, pero no es la que tiene el mayor número de asuntos. Es la que tiene el volumen en el tema judicial, es la familiar. Es todo lo que tiene que ver con el entorno familiar y ese es un indicador. Son los conflictos familiares los que generan un número importante de trabajo en el Poder Judicial y hay que atender el origen para poder actuar y tener un resultado en la consecuencia. Creo que en esa parte los propios compañeros del Poder Judicial tienen su diagnóstico y es importante escucharlos sobre sus planteamientos al respecto. Desde luego coincido en que es urgente una reforma al Poder Judicial, lo ha dicho el presidente, sobre todo porque hemos visto casos de juzgadores total y absolutamente corrompidos y no ha pasado nada. Y lo tenemos, el claro ejemplo en Tamaulipas, tenemos jueces de distrito que se han prestado a perpetuar en el poder a quienes no debieran estar ya fungiendo como servidores públicos, a brindar condiciones para que puedan tener acceso a registros de candidaturas. Esos son los ejemplos que no deberíamos tener, que no pueden permanecer en el Poder Judicial, que deben ser relevados inmediatamente y que desafortunadamente por cuestiones que no entendemos o no comprendemos ahí están. Que denota que quien tiene dinero tiene acceso a la justicia y quien no puede pagar un abogado está dentro de un penal o está sin alimentos para sus hijos o está siendo sujeto de un sistema injusto. ¿Por qué? Porque no tienen los medios económicos para defenderse. Hay que fortalecer, se ha estado trabajando en el fortalecimiento de la Defensoría, que esa es la parte que sí le toca al Ejecutivo del Estado, la parte que tiene que ver con víctimas, que también le toca al Ejecutivo del Estado, y somos un sistema, somos un engranaje ejecutivo, legislativo, Poder Judicial, la propia Fiscalía, y pareciera que estamos en mundos paralelos. Esta integración de la que hablábamos hace un momento, para juntos establecer las normas que nos permitan a todos funcionar, finalmente tiene una consecuencia directa en el ciudadano, en el que menos tiene, en el que no puede pagar su abogado. Esas son las acciones en las que debiéramos enfocarnos institucionalmente como integrantes de los poderes. Creo que esas son las grandes tareas del Poder Judicial, de la Fiscalía y, ¿por qué no, también del propio Poder Ejecutivo? ¿Crees que en los últimos años ha pasado mucho que, por ejemplo, o sea, hoy lo vemos, ¿no? Por ejemplo, el magistrado Javier Castro Machea, quien fue fiscal anticorrupción, quien fue director de la UIFE, Gloria Garza, que fue subsecretaria de Legalidad, es decir, que
pasa mucho de que gente con visiones políticas pasa a ejercer la ley y es como lo complejo. ¿Tú te consideras abogada o político? ¿O las dos? Creo que, bueno, has dado al clavo. No riñe una cosa con la otra, ¿eh? Finalmente, no riñen que personas con una solvencia profesional en el ámbito jurídico pueda llegar a ocupar un espacio de índole político. Y hemos tenido grandes ejemplos, maestros en el Poder Judicial que han tenido una trayectoria jurídica y paralelamente política y creo han llevado en su momento al Poder Judicial a otro, subir un escaloncito. Ana Teresa Luber, ustedes la recuerdan, que fue un parteaguas en el Poder Judicial, que tenía esa ambivalencia. No riñe. Sin embargo, cuando solamente llega alguien con un respaldo político, sin un respaldo profesional jurídico, creo que pues no sabes ni a qué te enfrentas cuando no tienes esa trayectoria. Respondiendo a tu pregunta, en mi caso personal, bueno, creo que he sido, en mi trayectoria puedes ver eminentemente jurídica en espacios en los que me he desempeñado en el ámbito jurídico y bueno, necesariamente por el lugar en el que me he desenvuelto va de la mano también quizá la parte política, pero hoy te diría, creo que se complementa una cosa con otra. Es una combinación, me parece muy, muy afortunada tener la visión política con el acompañamiento también jurídico, porque el área jurídica son las reglas del juego. Justamente lo que se impulsa desde estas instancias es que todos se ciñan a un principio de legalidad, que todos observemos las reglas del juego, porque es así como debe funcionar una sociedad, como funciona una casa, con reglas, con orden, siguiendo la parte que te toca a ti, la parte que me toca a mí. Es igual, así funciona una sociedad. Entonces, creo que la parte jurídica sin duda es una fortaleza que se puede tener desde el ámbito político. Como profesional jurídico, cómo se transita por la política? ¿Cómo has transitado tú por la política? Es decir, es un gobierno del que se espera mucho más ahora, después de estos resultados, sí, del que insistir sobre esta dependencia, pero también sobre la fiscalía. Hay mucha expectativa sobre si va a haber un castigo a la impunidad. Y en medio de eso está la política, es decir, los comentarios, lo que se puede decir de ti, de otros funcionarios. ¿Cómo sobrellevas eso? Con trabajo, con mucho trabajo. Creo que desde la trinchera que nos ha honrado el gobernador en cuidar desde este pequeño espacio, porque al final somos un sistema. Es tan importante cualquiera de las secretarías que integra el gabinete como el cuerpo humano lo es. Cada uno de los órganos tiene una función y cuando uno se atrasa, todo el cuerpo lo resiente. Cuando caminamos juntos también. Creo que el área jurídica es un pilar de todos los que constituyen la administración pública. ¿Cómo lo llevamos? Creo que con una convicción que ha transmitido el gobernador de hacer las cosas y hacerlas bien. Tenemos, creo que como gabinete, una predisposición. Hemos visto cómo se hicieron cosas tan mal que justamente estamos tratando de apegarnos en la medida de lo posible a lo que debe hacerse siempre. Hay imponderables, de pronto, ¿qué hacemos? Tomamos una decisión u otra, pero siempre tratando de apegarnos al marco normativo. Y ha sido siempre así, pero el referente que tenemos de la administración pasada es tan malo que por eso, reitero, hemos tratado de hacer las cosas en el extremo bien. Ha sido una convicción de todo el gabinete. ¿Cómo se lleva? Creo que no existe una administración pública que hubiera presentado tantas denuncias por actos irregulares advertidos en otra administración. No hay precedente. Hemos llevado las cuestiones legales por los cauces adecuados. Estamos impulsando, no solamente se presentaron, sino que todos los días estamos nutriendo esas carpetas de investigación y tarde o temprano, insisto, vendrá el resultado a todo ese trabajo.
tratamos de gestionar con todas las áreas jurídicas el apego a todos los principios legales y constitucionales y repito, insisto, hacemos todo lo que está en nuestras manos porque todas las secretarías caminemos por un solo sendero, que es el de la Constitución. ¿No va a haber impunidad? De ninguna manera. ¿De que no haya impunidad depende tu carrera jurídica? No, porque finalmente insisto, hemos hecho la parte que nos toca. Si otras instancias que son las responsables de continuar con esta cadena, de llevar a los responsables a que rindan cuentas, no depende de nosotros. Sin embargo, lo que sí está en nuestra cancha es seguir impulsando, seguir insistiendo y seguir señalando. No nos vamos a quedar callados, seguiremos haciendo los cuestionamientos y los señalamientos. Ahí están, les he dicho a los compañeros reporteros, porque me preguntan, ¿cómo van? Vayan a preguntarle. Vayan a preguntar a los titulares de las áreas cuáles son los motivos o las razones por las que no se avanza, por las que no se pueden llamar a los exfuncionarios. Creo que está en otra cancha, pero en lo que toca a nosotros seguiremos haciendo lo mismo todos los días. Y insistiremos como la gota de agua sobre la piedra, seguiremos insistiendo. Para cerrar, el futuro, digamos, de este gobierno bajo un partido que está totalmente en la plenitud de su vida política, ¿no? En esos años de Morena, pues a muchos los pone a pensar en otros cargos. Se ha hablado mucho en columnas, algunas con datos al aire, otras con datos tal vez un poco más soportados. ¿Te interesa ser presidenta del Poder Judicial del Estado en Tamaulipas o te interesa de pronto tratar de llegar a otro cargo para, pues, esto que ahora nos dices de combatir la impunidad de manera más frontal? ¿Por ahí va, crees que tu carrera jurídica para sumar a esto que pues se dice y se pregona del combate a la impunidad? Me interesa, primero, refrendar el compromiso que hicimos con el gobernador cuando nos distinguió con este espacio, colaborar con su proyecto del que verdaderamente él contagia, él tiene esa habilidad de involucrarnos a todos en ese proyecto que él tiene de Estado. Me interesa sumarle en lo poquito que podamos desde nuestro espacio. Creo que en primer término eso, responder a la confianza, responder al compromiso que hicimos, eso en primer término. Y después, bueno, pues creo que vendrán otras oportunidades sin duda en este o en otro espacio. Segura estoy que seguiremos trabajando por la transformación de este Estado, convencidos de que en algún lugar podremos seguir abonando a la transformación de Tamaulipas. Queda la respuesta para ver el futuro. Agradecerte, consejera jurídica. Y bueno, a ustedes, recuerden que afortunadamente ya acaban las elecciones y estamos tratando de dialogar con quienes están en primera línea de la sociedad civil, de las administraciones estatales, municipales, para tratar de comprender más de qué se trata esto de ser ciudadanos y ser autoridades, en este caso en un tema tan importante como es el combate a la corrupción, a la impunidad. Y pues no está de más, como siempre lo hacemos aquí de frente, al fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda. Están los micrófonos abiertos para una entrevista y para saber en qué van estas más de 50 denuncias, más allá de que veamos en los tableros digitales del Poder Judicial de la Federación amparos que hasta ahora han fallado a favor de usted, fiscal, pues una entrevista para saber cómo va el trabajo en esta fiscalía y poder contrastar lo que hoy nos dice la consejera jurídica del gobierno del estado de Tamaulipas, Tania Contreras López. Nos vemos, hasta la próxima.